El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 10 de febrero del año 2026, día del cumpleaños de Falcao García. 40 años para el gran jugador, el gran goleador del fútbol colombiano. La frase del día. Sigo con Benito, don Steven. ¿Con Benito? Es decir, ¿con Bad Bunny? Con Bad Bunny. Escucha esta Le gusta frase. alborotar la gente, ¿no? Es que le doy un dato. Ayer estaban... Todos los periódicos del mundo, absolutamente todos, repasé hasta China, tienen en portada a Bad Bunny. No hablando del Super Bowl, sino del mensaje de Bad Bunny. Bueno. Todos los periódicos del mundo. La frase del día. Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo. Bad Bunny. Brava, ¿no? Tremenda, muy bien. Sí. Se volvió filósofo ahora, libertador y filósofo. Bueno, Bad Bunny siempre ha tenido su dosis política y filosofal. Dijo una vez, humilde pero no me dejo, leal pero no pendejo. Esa es muy buena. Humilde pero no me dejo, leal pero no pendejo. Está buenísima. Esa me gusta más que la de hoy, le cuento. Está buenísima. Está buena. Bueno, comencemos con Falcao, ¿le parece? Sí, con uno de los más grandes. Para mí, de los delanteros, el más grande delantero que ha tenido Colombia en su historia. Sin ninguna duda. Sí, yo creo que en eso no vamos a discutir. Es el más grande delantero. ¿Quién le pelea, César? Es el como delantero, mayor. ¿quién le pelea? Luis Díaz. No, pero como delantero 9, digamos. Como centro delantero. Como centro delantero. Es que Iguarán no era centro delantero. Víctor Hugo Aristizábal por la Sí, Copa América. puede ser. Aunque pues obviamente no demoran en decirme que cómo hago para compararlos, ¿no? Yo no estoy comparando, estoy buscando... No, pero ¿cuál está ahí en al la acecho? historia, sí, en la historia. El Tren Valencia tampoco, ¿no? Tampoco era 9. Delantero. Era extremo Es que izquierdo. Colombia Era no- derecho, pero era extremo izquierdo. Juan Pablo Ángel, desde luego, tenía unas condiciones extraordinarias. En Inglaterra pegó muchísimo. Bueno, Ángel. Pero en la selección no tanto, ¿no? Sí, no tanto, pero Ángel le pelea. Lo que pasa es que tiene 36 goles en la selección. Y el segundo centro delantero está lejos en el tema de goleadores. Yo creo que en eso no Colombia- vamos a discutirlo. César, es que Colombia ha sido yo creo que ha sido más un país de grandes atacantes en general, extremos. Pero no centros delanteros. Media puntas, pero no centrodelanteros. Porque Faustino Asprilla, extraordinario atacante, Sí, pero tampoco era un 9. Por ejemplo, Zuriaga, que no tuvo una trascendencia continua, pero fue muy importante en determinados momentos de la historia, tampoco era centro delantero, era más un jugador de banda. Ahora, el que apunta a tener una actuación sobresaliente de aquí hacia adelante es Luis Javier Suárez, que Sí. ayer volvió a meter un gol definitivo. ¿Usted Claro, vio más o salvó menos el empate. partido? Sí, salvó el empate. El partido fue flojo, el Oporto dominó, el Sporting con muchas dificultades, Suárez muy perdido, iban ganando 1-0 y de pronto aparece Suárez en el minuto 90+10, hay penalti, lo cobra Suárez, se lo tapa el arquero y en el rebote le queda otra vez servidita a Suárez, de primera le pega y marca el empate. Se mantienen los 4 puntos de diferencia. Y así quieren quitarlo del rebote del penal. A mí me encanta el penal con rebote, César, que la jugada siga viva. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta sí. porque es demasiada gabela para el pateador. Y ya tiene una gabela grandísima. ¿Y esto es de qué? ¿Esto es más atractivo? ¿Que los arqueros tapen muchas o que los delanteros hagan goles? No, pues entonces Los agrande los delanteros hagan arcos. gol. Como No. propusieron una vez en No, Estados César, Unidos. pero como agrande está- los arcos y así va a haber muchos goles. No, pero como está o prohíba bien. que jueguen arqueros mayores ¿Usted no de le parece, 1,90. ¿Usted no le parece que el fútbol es hermoso hoy como está? Hermoso. Sí, pero no me cierro nunca a los cambios, y menos tecnológicos. Pero En eso la que tiene vida, cambio tecnológico, las cosas que tienen es que el evolucionar. arquero, pero que el arquero ya lo tape y se acabe la jugada, que eso que tiene tecnológico. No, pero evolutivo. me parece que es un acto de justicia. Es que Nah, es muy difícil. es Mire, justicia. la probabilidad de que el arquero tape un penalti es del 25% estadísticamente hablando. La probabilidad de que el pateador convierte es del 75%. Es mucho más amplia. Le vas a dar la gabela adicional de que si el arquero lo tapa, en el rebote pueda rematar. Sí. Yo inclusive... Sí, además me encanta porque cuando los arqueros logran la doble atajada, César, eso se levanta la gente del estadio. Es como si hubiera sido un gol. Sí, como pero si hubiera la sido un doble gol. atajada la logran una vez de 100.
O de 50 o de 20. No tanto. Eso es muy poco probable. No tanto. Yo incluso... Mire que últimamente usted, no sé si vio la investigación, usted que le encanta y es fan del Centro Internacional de Historia y Estadística. Es fan. Aquí trae historias y data y de todo de ellos. Pero es gente que estudia, que tiene estadísticas, que tiene data, son buenos. que manejan el mundo moderno. Son buenos. Hoy todo en el mundo se mide. Ahora, también se mete en cada cosa, pues, eso de la Liga Colombiana, la quinta y la sexta, eso sí. Pues. No, está de 12. Está muy bien. Pero llegamos a ser sextos en ese ranking. Sí, pero cuando el América fue segundo del mundo... No, en la época de Jorge Enrique Vélez. En la época de Jorge Enrique Vélez éramos sextos. ¿Y usted le creyó eso? No, pero bueno, sexto no. Y ellos, César, tienen una gráfica muy interesante de la eficacia de los delanteros frente a los penaltis. Y el bajón que se han pegado en los últimos 20 años es impresionante. Han perdido 10 puntos de eficacia en el porcentaje. Eso tiene algo que ver con el trabajo que se le hace a los arqueros. De acuerdo, pero y eso que hoy hay una ventaja para el pateador. Y es que el arquero no se puede mover. El arquero tiene que tener un pie en la línea o antes de la línea en el momento en que el pateador cobra. Y esa es una ventaja para el pateador. Y le vas a seguir dando ventajas, que en el rebote pueda rematar. Yo incluso analizaría la posibilidad de que si el pateador falla, en el rebote pueda patear un jugador distinto al que cobra el penalti. Porque es que es mucha ventaja. ¿Cómo así? ¿Cómo así un pateador distinto? A ver, a mí me gusta la propuesta de Colina. ¿Quién hizo la propuesta? Colina, que es el jefe de los árbitros en la FIFA. Él dice que los penaltis debe ser como en la definición. Se cobra y si el arquero la tapa, saque de portería. Así de simple. Uh-huh. Ahora, si usted... Ya de entrada es malísima, pero bueno. A mí me parece muy buena. No. Porque creo que hay una ventaja demasiado grande para el pateador. Y más ahora, con la idea de que el arquero tenga que tener uno de los pies en la línea. Y la otra variante que podría ser interesante de analizar es que el pateador no pueda hacer segunda jugada. Es decir, no pueda rematar un rebote si el arquero lo tapa. Nada. Malísima las dos. No. Déjenlo como está. Los penales son emocionantes, los penales son chéveres. La expectativa no muere sino hasta cuando el balón lo tiene ya en sus manos el portero, cuando salió y hay un córner o un defensa despejó. De resto se mantiene la expectativa. No cambien algo que está bien. No es cambiar por cambiar, pues está bien señor para Steven. Londoño. A mí me gusta el cambio. No. Me gusta el cambio. Cambio sutil y, con todo respeto, pendejo. Mire, no tiene ningún sentido. A Luis Suárez le atajó el penalti Diego Costa, el arquero del Porto, que es el arquero de la selección de Portugal. Vamos a enfrentar a ese arquero en el Campeonato del Mundo. Oiga, ¿sabe cuánto está valiendo una boleta para el partido de Portugal? ¿Cuánto? $2,000. Pero ya en reventa. En reventa. Porque ya no se consigue. No, en reventa. Ya la FIFA oficiales entregó las boletas que había disponibles. Ahora, y el que las tenga feliz y el que no va a comprar en la reventa. Ahora, hay que aclarar una cosa, César, y es que cuando hablamos de reventa, porque cualquiera dirá, uy, ustedes están promocionando la piratería. No, en los Estados Unidos es legal, hay plataformas legales de reventa. Sí, pero es legal bajo un tope. No, hay un supuesto, rango. claro. Uno no se puede desbordar porque la demanda es muy alta y entonces las boletas cuestan mucho más. No, pero ojo que en reventa en la Copa América para la final, algunas personas llegaron a pagar $10,000 por boletas. No, en el Super Bowl, por ejemplo, pagaron $10,000 también. En el Super pero el Super Bowl. Bowl es carísimo siempre. Es carísimo. Ahora, ahí hay unas plataformas que no están en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, y son las que venden las boletas en reventa. Hay varias. Oiga, ¿vio lo que le pasó a John Arias? Los hinchas del Flamengo furiosos. Sí, porque él no quiso jugar en el Flamengo. Flamengo también lo había buscado. Y él había dicho... no, los hinchas del Fluminense. No, pero el Flamengo también. Pero los del Flamengo estuvieron tranquilos. Protestaron. Flamengo llegó a buscarlo y él dijo, yo a Flamengo sí no voy. Sí. Yo voy a Palmeiras porque, pues bueno, sí, es un equipo grande, es un rival, pero una cosa era llegar a Palmeiras, otra a Flamengo, que era el rival directo de Fluminense. Claro, pero Fluminense, los hinchas de Fluminense están enfurecidos. Unos hinchas proponen declarar a John Arias persona no grata, borrar toda la historia que logró construir en el club. Quemaron una bandera donde está la cara de John Arias, lo insultaron. Está muerto, decían, para nosotros los hinchas de Fluminense. Uno no se puede ir a esos extremos y a esos radicalismos tan peligrosos y tan inconvenientes, pero es lo que a veces pasa con la hinchada, eso de pedir
borrar la historia del jugador en el club me parece un absurdo completo. Ahora, yo, por ejemplo, César, no llegar a esas vías de hecho, que me parecen lamentables desde todo punto de vista, son un mal ejemplo y todo lo que usted quiera. Pero, por ejemplo, el desprecio deportivo, no al ser humano, sino el desprecio deportivo de los hinchas del Barcelona, por ejemplo, a Luis Figo, yo lo entiendo. Sí. Yo lo entiendo. Sí, porque se pasó del Barcelona al Real Madrid. Por favor. Y se pasó En un momento, sin hacer escalas. Y en un momento sensible. No, y en donde un era momento, el mejor jugador del Barcelona. Y en un momento donde se suponía que el Barcelona lo tenía amarrado y lo iba a renovar. Claro, no. Y eso al fue final doloroso. decidió Es como cambiar si y eso fue de un un momento escándalo. a otro Messi se Estaba de hubiera pasado. vacaciones, estaba en la playa y por allá tomó la decisión. Imagínese como si de un momento a otro Messi se hubiera cambiado al Real Madrid. Eso hubiera sido el escándalo de la vida. Y se acuerda que tiraron cabezas de cerdo a la tribuna, desde Sí, la sí. tribuna a la cancha. Sí, claro. Tremendo. Claro. Ay, Dios. Bueno, mire, dos noticias de jugadores de Selección Colombia. Una, la de Jerry Mina. El técnico del equipo, Fabio Pisacane, manifestó que Jerry Mina tenía una lesión crónica en la rodilla. Hoy no está jugando, está por fuera, no es una lesión que lo deje por fuera de las canchas durante mucho tiempo, pero ha dicho el técnico que es una lesión crónica y que hay que cuidarlo, llevarlo despacio, y dijo protegerlo para que pueda estar en el Mundial. Si usted fuera técnico de Colombia, ¿llevaría al Mundial un jugador con una lesión crónica en la rodilla? No. Siguiente pregunta, señor periodista. No, tengo que llevarlo mejor. Y los que estén mejor Oiga, físicamente. A propósito, ¿usted vio en los Juegos de Invierno lo que le pasó a Lindsey Vonn, la campeona mundial exnovia de Tiger Woods? No lo vi. Mire, ella hace 10 días había sufrido una ruptura Ujú. del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una ruptura de uno de los meniscos. Una Habían lesión pasado- gravísima. Gravísima. Habían pasado 10 días. Le pusieron una félula de titanio Sí. y compitió en los Juegos Olímpicos. Tiene 41 años, fue novia de Tiger Woods y era una de las grandes estrellas. Además porque ha tenido múltiples lesiones, fracturas, pero ha sido campeona olímpica 2 veces y campeona mundial muchísimas veces. Pues después de 10 días, lesión de ligamento cruzado y ruptura de menisco, compitió con la félula de titanio. Y en la prueba de slalom se cayó. Y todo el mundo dice que fue una irresponsabilidad porque perdió el afinamiento sobre la pista precisamente en la rodilla y eso le provocó una caída tremenda. Tuvieron que evacuarla en helicóptero. Entonces usted dice que Mina no al campeonato del mundo. No es porque sea Mina, es que cualquier jugador que no esté en condiciones físicas para estar en un campeonato del mundo no puede estarlo. Con James, por ejemplo, lo llevamos. Pero si está bien, terminaron está bien, tiene llevándolo. una lesión crónica, Sí. pero puede llegar bien. Eso ¿no? es otra cosa. Lo que pasa es que el riesgo de por ejemplo, que James, recaiga es muy grande. Por ejemplo, James siempre ha tenido una lesión. Siempre. Él la tiene viva. Incluso Viva. se habla de que la lesión del sóleo de James es Por crónica. eso, es una lesión viva. Es una lesión viva. Lo que pasa es que usted la apaga a partir de tratamiento. Pero se le puede reactivar con una sobrecarga, con un esfuerzo mayor y demás. Pero un jugador que a mí no, que digamos que llegue al 40, al 50%, no lo puedes llevar al Mundial. No, pero a es que James no. lo llevamos, No, por ejemplo, pero- a Rusia. pero- yo estoy convencido que lo llevamos a Rusia en el 40 o 50% de sus capacidades físicas. Sí, pero Y jugó los dos un primeros partidos. Jugó un partido bien y el otro a medias, lo tuvieron que sacar y no jugó más. Sí, no volvió a ¿Para jugar qué? más. ¿Para qué? Ahora, lo que pasa es que son los riesgos que corren algunos técnicos. Yo recuerdo que en el Mundial pasado, no sé si fue el técnico de Uruguay, que llevó un jugador que estaba suspendido los 2 primeros partidos. Sí. Y al final terminó jugando, pero bueno. Otra noticia, Alan Shearer, exdelantero de la selección de Inglaterra, comentarista de Sky TV en Inglaterra, elogió enormemente a Lerma Sí. en el último partido que perdieron 1-0 el Crystal Palace ante el Brighton. El técnico lo ubicó como tercer zaguero central por derecha, al lado de Richards y de Lacroix. Y jugando como zaguero central, dijo que era un jugador muy importante en el equipo y destacó el esfuerzo y el sacrificio por haber jugado ahí. Mire, César habló con el equipo, el delantero de Millonarios hoy, Radamel Falcao García, que está de cumpleaños. ¿Qué dijo Falcao? Habló, por ejemplo, del consejo de sus padres cuando estaba en River, donde estuvo muy cerca de rendirse y de volver a Colombia. Dijo, los 3 primeros años, antes de consolidarme, apenas jugué. No era feliz. Afortunadamente, mis padres me animaron a no rendirme. Estas pruebas forjaron mi carácter y me enseñaron disciplina, espíritu de lucha y resiliencia.
Yo no sabía esa historia, por ejemplo, ese pedacito de la historia, que Falcao estuvo a punto de decir no más, me devuelvo a Colombia, esto no es conmigo y busco allá. Yo tampoco sabía, y eso le pasa a la mayoría de jugadores que se van al exterior demasiado jóvenes. Por eso James, que se fue solo, tuvo que, para poder consolidarse en Banfield, llevar a su mamá, a Pilar, y fue fundamental en esa historia inicial de James y en la historia posterior. Pilar ha sido definitiva en la vida de James. Mire, completa con esto. Dice que él soñaba con ganar el Balón de Oro, pero que no todos los futbolistas podrán contarle a sus nietos que fueron quintos en un Balón de Oro. Acuérdese que esto fue en el 2012, cuando estaba en el Atlético de Madrid. Soñaba con ganar el Balón de Oro, pero pertenezco a la generación de Cristiano y de Messi. Durante mis 2 años en España, marqué 24 y 28 goles en la Liga. Sin ellos habría acabado como Pichichi. Tiene toda la razón, fue tercero en esos 2 años y solamente superado por Cristiano y por Messi. Es que nació en una época difícil. Sí, nació en una época donde había demasiadas figuras. Antes ver en el Balón de Oro a Falcao, en el 11 ideal, con jugadores del Real Madrid y de Barcelona, en el mejor momento del Barcelona, fue sensacional. Recuerde que en el 2012, en un partido previo entre Barcelona y Atlético de Madrid, Guardiola dijo, vamos a enfrentar al mejor 9 del mundo. Y en ese momento Falcao era jugador del Atlético de Madrid. Bueno, vamos a escoger hoy, don Steven. Hicimos la tarea previa. Los 10 mejores jugadores de la historia de Colombia para el señor Arce y para mí. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Pero le voy a hacer unas preguntas sueltas antes. ¿Me va a condicionar? No. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si no me va a condicionar, César. No, porque, a ver, escoger el mejor jugador implica reunir muchas condiciones. Estadísticas, títulos, calidad, gusto, comportamiento, muchas cosas para escoger el mejor, el más grande de todos. Pero le voy a hacer preguntas y usted si me dirá cuál le faltan gusta. 3 minutos para la pausa. Tranquilo, Bueno. que hay tema. Porque es que tengo 10. El jugador más hábil en la historia del fútbol colombiano. ¿Sí? ¿Cuál fue para usted? El jugador más hábil, Faustino Asprilla. Usted no lo vio, yo lo vi, Willington Ortiz. Vale. Más hábil que todos. Pero ahí perfectamente cabe Faustino Asprilla. Faustino era una locura, ¿no, César? Los movimientos de Faustino Una eran... locura. Maturana dijo, es uno de los 3 del mundo. En un momento, cuando tenía 30 años... Era muy difícil de marcar, ¿no? Se retiró muy, muy joven. Era muy difícil de marcar porque tenía 2 virtudes. Tenía gambeta corta, que no era su mayor virtud, pero la gambeta larga, tirando la pelota a 1 o 2 metros del defensor, era mortal. Y aparte de eso, sin ser goleador, podía marcar con facilidad. El jugador más determinante en la historia de Colombia. El más determinante, Falcao García. Falcao García, estamos de acuerdo. 36 goles en selección y fue un jugador realmente notable en ese sentido. El que hizo más por la afición. El que tuvo un legado más importante para la afición. James Rodríguez. James Rodríguez, estamos de acuerdo. El más representativo. El Pibe Valderrama. Carlos Valderrama. Uy, estoy preocupado. Estamos, pero copy-paste. Estoy preocupado. El más querido. ¡Y qué buena! El Pibe. Falcao García. Pega en el palo. Ya. Es que entre Falcao y el Pibe. Pero es un cabeza a cabeza, es foto finish. ¿Usted cree que al Pibe lo... O sea, tiene un hater el Pibe en Colombia? Sí. ¿Quién? César, lo aman, lo adoran al Pibe. No. Los niños todavía se toman fotos con el Pibe. No, sí. Que no lo vieron jugar. ¿Usted qué me preguntó? Que si tiene haters, que si tiene algún en crítico. Contra. No, claro que tiene. Hay gente ¿quién, en este país, César? hombre, en este país no soportamos los ídolos. Bueno. Aquí hay gente. ¿Le parece poquito el tema de James? James divide a Colombia. Y James nos ha dado alegrías, alegrías y alegrías. Y divide a Colombia. Pero como me escribió ahora, en que estos haya días, merecido ser César, criticado en un momento de su vida, por supuesto que Pero sí. en estos días una señora me escribió y me dijo, ¿usted por qué le dio tanta corriente a los que le tiran de todo, desechos, a James Rodríguez? Si somos más, y estoy convencida, somos más los que lo queremos y admiramos y valoramos. Y tiene toda la razón. Y no mencionamos tantas cosas buenas que dicen de James, como si a veces mencionamos, así sea un comentario de 100, que es malo, y mencionamos el malo, ¿no? Mencionemos los 99 buenos también. Pero no hemos mencionado los 95 buenos de James. Claro, cada rato. Pero sí nos quita a veces más el sueño el que manda la piedra. Y eso Por no eso está le bien. digo, en este país nos incomodan los ídolos. Pero bueno. Les damos palo, Pero bueno, les damos la cabeza. yo creo que es o el Pío Valderrama en esa Bueno, última. vamos a poner nuestro sondeo. Don Jonathan Vargas. ¿Quién es el jugador más querido del fútbol colombiano? ¿Falcao? ¿James? ¿Pibe Valderrama?
O Higuita, metamos a Higuita. Higuita también. Higuita es un muy idolazo. querido. Sí. Higuita es muy querido. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué no lee el sondeo de ayer? ¿Lo sondeo tiene a mano? No, señor. El de hoy. Mira el de ubico. hoy, mira el de hoy. Es que habíamos puesto el tema del día, si Falcao era el más grande. ¿Lo tiene a mano? No, señor. Bueno, entonces ya vamos Te lo a tengo mirar después de la pausa. el sondeo del día. No olviden, tenemos el corrientazo del pulso. Le voy ganando al señor Arce por 3 puntos. Pero tienen que, de una vez, amigos queridos, entrar a la plataforma YouTube o TikTok y escribir en el chat, yo quiero ir al corrientazo del pulso. Pero, por ejemplo, si usted no quiere corrientazo, suena chistoso eso, si no quiere corrientazo, sino que es hincha de Independiente Santa Fe, ¿cierto? Y quiere ir a los partidos de la Copa Libertadores, estamos entregando un abono de Independiente Santa Fe Uy, para ese la Copa abono Libertadores. es César. recontratractivo. ¿Qué Un tiene abono que de hacer? Independiente Santa Fe, Copa Libertadores. ¿Qué tiene que hacer? Exactamente lo mismo, lo único que en el chat ya no dice que quiere ir al corrientazo, sino que quiere ir a ver al León. Al León, mire, y 529, 531, 540, esto va volando. El sondeo, ¿es Falcao el más grande de nuestra historia? Sí, 54%, no 39%. Me da igual la tercería de César, 7%. Mire que hay un 7% que uno no puede despreciar. ¿Usted se imagina el 7%? ¿Sí o no, papá? ¿Sí o no? ¿Usted se imagina donde usted le subieran el sueldo el 7%? ¿Se levantó de la cama hoy? Sí. ¿O no? Me quedé en la cama. Ya, punto. Me reporto, dice Fafá, 30.548 aficionados en Palma Seca, Cali Millonarios, buena asistencia, y 4.198 Fortaleza Independiente Santa Fe. Ya seguimos. Nos escribe Javier Pinzón desde Montreal, Carlos Quintero desde Tampa, en la Florida, Orlando Mora desde Ibagué, Augusto Salamanca desde Chihuahua, en México, Arturo Carrión desde Fomeque, en Cundinamarca, Alejandro Rojas dice, ¿me podrían decir si Camilo Vargas está en un buen momento para ser titular de la selección? Es el portero que le han hecho más goles de los 48 posibles titulares que van al Mundial en la actualidad. Don Alejandro, lamento desmentirlo en ese dato, no es cierto. ¿Quién es el más goleado? No ¿David? sé. David por el número de partidos, debe ser, ¿no? No sé, pero hay varios más goleados. Solo le doy el dato de Camilo Vargas. Van 5 partidos en México. Atlas va en la 4ª posición. Y en 5 partidos en el fútbol mexicano le han marcado 4 goles únicamente. O sea que no es tan grave la situación para Camilo. César, Las pero posiciones son ese así. es un gran arquero. Es un gran Un gran arquero. Camilo es muy buen arquero. Yo creo que hoy, si empezara el Mundial hoy, Camilo Vargas tendría que ser el arquero titular de la selección. Sí, yo creo que eso no hay duda. Además, me parece que para Lorenzo es así. Guadalajara es primero, tiene 15 de 15, le han hecho 4 goles. Tigres es segundo, 10 de 15, le han hecho 4 goles. Cruz Azul es tercero, 10 de 15, le han hecho 6 goles. Y Camilo Vargas de Atlas, 10 puntos, le han hecho 4 en 5 partidos. Y al arquero de Pumas también le ha marcado 4. El arquero menos vencido en México es el arquero del Toluca. Pero no le ha ido mal. 2. Me parece que no son números terribles. No, y ha sido importante. No, y ha ganado 2 títulos con un equipo que en su momento no estaba destinado a ser campeón. Fue sorpresa para todos. Entre ellos con Diego Coca, que aquí no lo recordamos muy bien, pero en México ha triunfado, ¿no? Y mire este dato. Colombia es uno de los países de Conmebol que ha realizado mayor número de operaciones en lo que va jugado en venta de jugadores, en lo que va corrido del año 2026, en el mes de enero. ¿Sabe cuántos jugadores exportó Colombia en este mes? ¿Solo en un mes? En un mes. Es un dato de Conmebol. ¿Unos 30? 146 jugadores. Altísimo. Lo que pasa es que hay un montón de jugadores menores que no los tenemos en cuenta nosotros, que no trascienden y que los tiene en cuenta la estadística. No, usted va, por ejemplo, César, a la sede de Fortaleza y usted empieza a ver que tienen colgadas las fotos de los jugadores que van como exportando, vendiendo. Y son un montón. Uy, un montón que usted nunca los vio jugar aquí o que los vio jugar 1 o 2 partidos. La verdad es que hacen un gran trabajo. La sede de Fortaleza es rumbo a Cota, ¿no? Rumbo a Cota en ese Por la trancón tan bravo. 170, en un una trancón, pero en la vía Suba, tremendo maravilloso. trancón. Creo que le van a meter la mano a esa vía. Mire, César, algunos daticos pero espéreme, del le doy el dato. Señor. Son 146 jugadores transferidos, movimiento en enero. Sí. Esos 146 jugadores han reportado 19 millones de dólares, frente a 8 millones que se reportaron en el mismo periodo en el 2025. Eso significa un crecimiento mayor del 100%.
Colombia ha exportado por 19 millones. ¿Sabe cuánto ha exportado Brasil? ¿Cuándo? 155 millones. Bueno, pero Ahí es que está la diferencia. por los brasileños además pagan más. Mire, unos daticos del cumpleañero, César. Sí, porque voy a seguir con preguntas. Mire, Falcao García. Le voy a leer ¿quiere los primeros 5 equipos en su carrera? Sí, dale. Mire, River Plate, 114 partidos, 45 goles, 0 asistencias, 1 título. Brillante estuvo Falcao en River Por Plate. favor, es ídolo de River. Sí, como lo fue Santos Borré, como lo fue... No. No, Santos Borré es ¿No ídolo es más de ídolo River. Falcao que- No, es que más. Santos Borré? Pero Santos Borré fue ídolo de Ah, River. bueno, sí. Además es el máximo goleador en la era Gallardo. De hecho, y Teo como es- lo fue Teo, Juan Teo- Pablo Ángel. Teo es ídolo de River. Ídolo no, pero es ¿cómo muy vas a buen decir jugador que en no? River. César Augusto No, Teófilo ídolo no. Gutiérrez es No, no, ídolo no. de River Plate. No. Ganó la Copa Suramericana. Sí, pero no es Y ídolo. se fue, si no se va, faltando 2 Hay que rondas ganar la o una Copa ronda. Libertadores. y Pero River- fue importantísimo en la Copa Libertadores Sí, pero que ganó River. para que Luego usted se me fue diga que antes es de ídolo de River, no, es ídolo de no. River el señor Teófilo No, Gutiérrez. A mí me está Es diciendo ídolo- Jonathan Vargas Por- que chimbo lo que pero usted ¿por qué dice. le bajas la caña a Teófilo No se la Gutiérrez? estoy bajando, estoy en diciendo estos que no es días ídolo. que no era ejemplo de nada, que ese tipo no. No, y yo no ahorita dije que no. eso. Sí, no, cuando Teo yo lo me estaba cae muy poniendo, bien y es un tipo chévere. cuando yo lo estaba poniendo de ejemplo, Y ese ejemplo de por lo queridura. que hace en Teo la es ejemplo de cancha. queridura, de complicidad. Pero ídolo de River. Arreglala. Ídolo La Bruna. Arreglala. Bueno, Ídolo- Porto. No, pues entonces Santos Borré tampoco es ídolo, pues estás hablando de la Bruna. César. No, pues. Bueno, Porto, 87 partidos. Sí. No, esto es una barbaridad. 72 goles en 87 partidos, César. Ídolo de Porto. 14 asistencias. O tampoco. Sí. Ídolo de Porto. 7 títulos con Porto. Por eso. Y le- Usted me y está le- hablando de un título de Teo en River. Seguí bajándole la caña. a Teo. No, pero es Atlético de Madrid, No nos sobreactuemos. 91 partidos, 70 No, goles. Impresionante. 7 asistencias, 3 títulos y ahorita sigo con el resto de los equipos para que usted siga Ahora, con la 3 información. títulos. ¿Es ídolo de Atlético de Madrid? Absoluto. Total. Absoluto. Total. Falcao, 36 goles con Colombia en 104 partidos. James, 30 goles en Y 119. 4 asistencias. Iguarán, 25 goles en 68. Asprilla, 20 goles en 58. Luis Díaz, 20 goles en 67. La encuesta que vamos a poner, vamos a ubicar 3 jugadores. ¿Quién es más ídolo? ¿Falcao, el pibe o Luis Díaz? Ya tengo algunas votaciones. A ver, ¿qué dice la gente? Falcao García, 45% comanda. Carlos El Pibe Valderrama, 35%, muy cerca. Sí, no es ídolo, sino el más querido, el jugador más querido. 13% Luis Díaz. Ok, sigue ganando Falcao. Ahora, ¿cuál es el jugador más importante en la historia de Colombia? Esa sí que es una pregunta brava, César. Y donde yo creo, a hoy, a la espera de lo que pase con Luis Díaz, porque yo creo que Luis Díaz va encaminadito a ser quizás el jugador más importante en la historia de Colombia, vamos a ver qué pasa. Pero entre James y Falcao tiene que estar ese nombre. Hoy sí. El más importante. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Luis Díaz puede llegar a ser el más importante en la Sí. historia de Colombia. Ahora, entre los dos, yo me quedo con Javier Rodríguez. Ser goleador de un mundial es una medalla de oro olímpica. Y aparte el tipo fue 10 del Real Madrid. Sí, también. Pero yo me voy a quedar con Falcao García. Y en el Real Madrid fue 10 y figura. Porque en la quizás mejor época moderna, en la mejor época y en la era moderna del fútbol, el único infiltrado entre las sagas del Madrid y el Barcelona, en aquella foto del once ideal, acuérdese. Sí, pero ¿qué es más Fue importante? Falcao García. ¿Qué es más importante, la infiltración en la foto de una distinción como el Balón de Oro o ser goleador de un mundial? Lo de James no tiene parangón. Ser goleador de un mundial, usted puede ser el goleador de la Premier, el goleador de la Bundesliga, el goleador de la Champions, pero ser goleador de un mundial le gana a todos. Sí, César, pero es que el señor Falcao García fue el mejor 9 del mundo en un momento. Sí, el pero- mejor 9 Sí, del pero mundo esa era en un una momento. opinión un poquito subjetiva. ¿no? Subjetiva, ¿no? Ahí está. No, ¿Quién no. era el 9 de la foto del No, once yo estoy ideal? de acuerdo que fue el mejor 9 del mundo, pero sí, era Falcao. Y lo dijo Guardiola, pero es que ser goleador de un mundial es ser goleador de un mundial. Y más habiendo dejado de jugar 2 partidos, porque a Colombia lo eliminaron en cuartos. Bueno, sigo con la pregunta. Usted metió la de la importancia que me parece muy buena. El jugador para imitar en Colombia, en toda la historia. Falcao García. Falcao, un señor dentro y fuera de la cancha. Un profesional absoluto. Pero yo iba a poner al Y pibe. además resiliente. Sí, de acuerdo. Porque Los dos, la época el mano más... a mano es grande, usted pero... No me va a meter los dos. Usted tiene que No, quedarse con uno. el pibe, ya lo metí. Porque es que el señor Además, le doy llegó una de las razón. cenizas. Le de doy las una razón, cenizas. le doy una razón porque es el jugador a imitar.
Porque es que el pibe tiene, ¿cuántos? ¿60 años? ¿58? ¿Cuántos tiene el pibe? Por ahí anda. El pibe tiene 64 años. Tiene. 64 años. ¿Usted sabe lo que es que uno haya vivido 64 años y que la gente lo adore? No, y los niños. Es que es una a mí lo que me locura. impresiona es que los niños que no lo han visto jugar se tomen fotos con el pibe y los miren. Bueno, ahora, el más grande del fútbol colombiano en toda la historia. Eso se parece mucho a la del más importante. No es lo mismo. El más grande. Sí, James Rodríguez. James Rodríguez, estamos de acuerdo. Ahora, el más odiado del fútbol colombiano. Uy, no, qué pregunta tan fea. ¿No? No, no me gusta. Pero uno tiene que ir al cielo y al infierno. No, César. Para no poder voy a saber hablar cómo de es la odios. vida. No. Yo no soy como Bad Bunny. No, yo creo que sí ha habido... Yo creo que ha habido un desprecio por un jugador que no lo merece. Y ese se llama Víctor Hugo Aristizábal. No, pero Víctor Hugo no es odiado. No, pero ojo. Lo que pasa es que fue ojo criticado usted- en su momento, pero Víctor ojo Hugo es que- un que tipo les- se la- querido. Pero César, por acabo la de decir gente. que injustamente despreciado. No, Ese cuento que le No, inventaron... despreciado no, pero ese menospreciado cuento, sí. Pues menospreciado lleva a despreciado. Y Menospreciado lastimosamente cuando jugaba. ese cuentico de que el mejor delantero sin balón se terminó convirtiendo en un bully. Y a él le terminaron cobrando eso siendo un delanterazo, un delantero que tenía unas facultades extraordinarias técnicas con el balón y que además fue goleador de una Copa América, el único título que tenemos nosotros. Entonces por eso me parece injustamente despreciado o menospreciado. No, pero yo no lo un pongo en jugador esa tan categoría. Pero usted me la tiró más duro, usted me la tiró el odiado. Y Sí, yo odiado. no voy a hablar de odio. No, y yo no lo encuentro. Me parece que en pero qué Colombia no hay un acomodado, jugador César, odiado. Me mandas la pregunta más difícil, ¿no la respondes? No, pero usted puede responder, no lo encuentro. No, César. Ahora, le voy a hacer otra pregunta que está en el mismo me mandé orden. yo solo al En el charco mismo con los orden. No, tiburones. pero tranquilo, no se moleste que uno tiene que nadar contra la corriente y a con veces los con tiburones cocodrilos también. en el charco. Eso, pues, esto está escrito. El jugador más despreciado del fútbol colombiano. Perdón. El jugador más César. desperdiciado. Es que leí mal. El jugador más desperdiciado. Porque yo apunto mis preguntas. Bueno, yo tengo una teoría. Yo tengo uno clarísimo. A ver. Juan Fernando Quintero. Yo No. creo que mereció más oportunidades en la selección. Pero Juan Fernando sigue brillando. No, en la A selección no raticos, brilló pero nada. sigue brillando. Ah, de a raticos ha En la brillado. selección brilló en el Mundial del 2014. Y Nah, ese partido no, con Polonia sí, no le gustó a usted jugando al lado de James. Nah. Para mí el jugador más desperdiciado del fútbol colombiano se llama John Hader Durán. Uno con esas condiciones no puede estar en Rusia. Después de haber estado en Inglaterra como figura y pretendido pero por grandes Durán- equipos. Durán todavía le falta historia. Puede ser peor, ojalá y no. Puede ser mejor, ojalá y sí, de la que ha escrito hasta ahora. Entonces no lo mate todavía para el fútbol colombiano. No, pero hoy estoy hablando de desperdicio. Que puede recuperarse y puede salir adelante, claro, tiene 22 años. Ojalá lo haga. Porque hoy es un desperdicio andante por las ligas yo del le tengo mundo. una categoría. A ver, El jugador más subvalorado en la historia de este país. Subvalorado. Es decir, que no le demos el valor suficiente déjeme a pensarlo. ese personaje. Déjeme pensarlo. Yo sí se lo tengo. No, déjeme pensarlo. Ahora lo dice. Espere un momentico. Déjeme pensar a mí. David García dice que no quiere que hablemos de Falcao ni de James. Perfecto, don David. Le respetamos su ¿Y por opinión. qué? Nelson Rodelo. Es que teniendo estamos, en para la cuenta- gente que no sabe, César, Falcao está cumpliendo 40 años. Claro. Teniendo en cuenta las actuaciones de Luis Díaz, dice don Nelson Rodelo, en Alemania hasta ahora consideran ustedes que es el mejor jugador de la historia que ha jugado en el fútbol internacional o tienen otro candidato. Yo creo que está peleando. Hoy en día está peleando. Y si llega a ser campeón de la Bundesliga, no me cabe la menor duda de que es el mejor en el fútbol internacional. Pero el mejor jugador extranjero de la historia de la Bundesliga. No, de Colombia. ¿Por de qué? Colombia. Porque en la Bundesliga hemos tenido unos extraordinarios. Arjen Robben, Bueno. Ribery, Y Luis Gómez. Mario Gómez no. Pizarro, el peruano, muy buenos en la Bundesliga. Hemos tenido un montón de extranjeros Claudio buenos. Pizarro fue súper jugador. ganó todo de con el fútbol. Bayern. Luis Gómez, la mala situación del Medellín es producto de errores dirigenciales, técnicos y de los jugadores, evidentes en su bajo rendimiento, inexplicables las contrataciones de jugadores lesionados y la nula aparición de algunos refuerzos, sumado al pobre nivel de varios titulares. Si hoy no gana en Cúcuta, deben rodar cabezas, empezando por la del técnico Alejandro Restrepo. Sedivir Restrepo, si no gana hoy No en le Cúcuta, toquen ese balsa a César que... yo pienso que no.
Pero Ay, Dios el mío. presidente de la Asociación Saca Técnicos o el vicepresidente. Un abrazo a don Oscar. No, pero... ¿Usted cree que se debe ir César, si no le gana yo, al Cúcuta? yo solamente le quiero preguntar cuánto se le debe dar a un técnico No, eso para depende. levantar un Eso barco depende. que se hunde. Si yo soy convencido de que el técnico es bueno y que no es el responsable del hundimiento del barco, lo mantengo. ¿Hasta cuándo? Es que Usted- o él sea, dice, don Luis hasta que Gómez se dice, hunda el barco. errores de dirigentes, de técnicos y de los jugadores. Yo a usted le di un ejemplo. El señor Alex Ferguson se demoró 6 años para sacar campeón al Manchester United. Deme otro ejemplo. Y permaneció 29 años. Deme otro ejemplo. No, hay muchos ejemplos. Deme otro. A Gamero lo aguantaron hartísimo en Millonarios y si él no Pero renuncia, Gamero se mantenía... posiblemente hoy Pero fuera el Gamero- técnico del equipo pero azul. Gamero se mantenía que ganaba la Copa, que ganaba la Superliga. Ganaba. Él ganaba unos títulos ahí que adornaban un poquito la ecuación. Bueno. Pero, por ejemplo, Pero es que usted uno, no uno en un encuentra- proyecto, usted a no mí un encuentra un proyecto técnico no me que puede aguanten. debilitar un resultado, perdóneme. Usted no y aguanta- el proyecto del Medellín usted, era un proyecto señor bueno con buenos Londoño, resultados hasta que Usted, dejó de señor ganar. Londoño, no aguanta un proyecto deportivo en un club grande por 6 años sin un título. Eso olvídese que eso no se lo aguanta nadie. Puede ser. Nadie. Puede ser. Maresca, que Puede venía haciendo ser. un muy buen trabajo con el Chelsea, lo votaron. Puede ser. Al Si señor del si esa United, teoría fuera válida Amorín. y hubieran votado a Alex Ferguson en el 6º año que no ganó su título, Eso era por allá en los seguramente que el 80s. Manchester United no fue la presión lo mediática que en los es. 80s no era ni comparada con lo que es Entre hoy en otras día. cosas, usted vio que si llega a ganar, su próximo partido serían 5 victorias consecutivas. Sí, señor. Y hay un hincha peludo del Manchester United que Fellaini. se volvió viral Fellaini porque dice que si ganan los 5 que partidos así le se dicen de motila cariño por pelero. el pelo. Se parece igualitico a Sí, Fellaini. sí, sí. Bueno, pausa y ya seguimos. Marino Velázquez, nuestro colega desde Boston, dice: los mejores jugadores en la historia de Colombia en su orden son Pires y el más odiado, Eduardo Pimentel. En Medellín sí. Era tan odiado la rivalidad de los 80 entre Millonarios y Atlético Nacional que Pimentel jugaba en Millonarios con el número 4. Pimentel fue un jugador importante, recio, duro, volante de marca de temperamento, de personalidad, de carácter, pero era patadura Pimentel. Y época no le decían Pimentel por el odio que le tenían ¿Qué le decían? y porque además él los provocaba. Le decían, la lleva el número 4 y no mencionaban a Pimentel. Oiga, pero qué épocas, ¿no? Decir, ni siquiera menciona el nombre. Sí, bueno, el jugador más subvalorado Claro que en me Colombia, acuerdo que su compañero de fórmula anterior en este programa, don Juan Felipe. Don Juan Felipe, Un abrazo para él. no le decía Dibu a Dibu Martínez. También le tenía su bronquita. Y, Le decía, ese señor Emiliano. y Juan Hombre. Manuel González, narrador de Bucaramanga de otras épocas, ya muy veterano, Sí, no narraba los goles del visitante. no hacen nunca. Ellos dicen, gol de Colombia, gol de Colombia. En el 5-0 lo narraron así. Acuérdese. Pero No, ya y- hoy en día no, hoy en día no, narran los tampoco goles. lo narran mucho. Sí, ya mucho, César. sí. Ya mucho no. Bueno, don Steven, ¿El jugador subvalorado lo tiene? sí lo tengo. Para mí, William Tecillo. William Tecillo. Sí, subvalorado toda la vida. Pero William Tecillo En no, la ha selección- sido- no tiene una historia así tan grande en la selección Colombia. Ah, no, pero es que si tuviera una historia grande en las... Ahora, William Tecillo tiene muchos partidos en Selección Colombia. Averigüemos cuántos partidos tiene. Jugaba de central, rendía No menos rendía. porque no tenía una gran proyección. Pero marcando a Steven rendía a cabalidad. No. era un jugador que cometiera Es como cualquier errores central garrafales. que usted mande a hacer un trabajo de lateral. No, pero rendía. Y hoy Esa en Nacional chambona- es esa- super figura como zaguero central. Para mí es el mejor zaguero central que tiene hoy Esa el fútbol colombiano. Por esa encima chambonada se de la Olivera. debemos al señor Queiroz y al señor Rueda. Los dos se pusieron a inventar, mandándolo de lateral izquierdo y terminaron por quemar al pelado sabiendo que es un grandioso. Jugó 30 partidos con la Selección Colombia. 34 tengo con amistosos y Juegos Olímpicos. No, pero es que Olímpicos no cuentan pero con en la su selección. carrera con... No, porque es la selección sub-23. ¿El suyo cuál es? El mío es Juan Guillermo Cuadrado. Yo creo que hemos No, subvalorado a Juan Guillermo pero Cuadrado. no. Hemos menospreciado a Cuadrado Juan está en Guillermo mi lista Cuadrado. entre los 10 mejores jugadores No del le fútbol han colombiano. dado ¿Cómo el vas a decir que lo lugar subvaloraron? merece a Juan Guillermo Cuadrado. No, no. Porque Juan es de James y de Falcao en esta generación. Comen la Y misma no mesa, pero no le lo dan hemos- postre. No le dan postre. Por eso no le dan postre. No le dan postre y de pronto la entrada es más chiquita. No, pero usted no puede comparar. Perdóneme. Y el Ahora, otro- ¿qué es importante? No me cabe la menor duda. Ah, pero ¿va a dar 2? No, el otro, pero porque ya me escriben aquí, me dice Juan Eduardo Retamoso. Un saludo. ¿Ese no es un futbolista? Bueno, Juan Eduardo Retamoso dice: señores, Puede saludos ser. desde Boyacá. Un jugador subvalorado, Buen Jerry apellido. Mina.
Jerry Mina. No, yo no creo que tampoco sea subvalorado. ¿Usted cree que Jerry no lo han Mina ha menospreciado sido a Jerry Mina? jugador titular de Colombia, Pero no en la fue goleador pero de Colombia en César, un campeonato no lo del vea mundo para la afición. No, a Jerry Mina le dan palo. No lo critican, le dan Palo palo. derecho. Pero como le dieron palo a Aristizábal, y eso no quiere decir que ha sido subvalorado. Aristizábal llegó a ser el jugador extranjero más goleador en la historia del fútbol brasileño en un ¿Lo valoró determinado la momento, más alto que tuvo el fútbol ¿Lo colombiano. valoró y la Falcao. gente? En no su lo valoró momento la no, gente. pero después sí. Ahora, hoy en día, por ejemplo, César, yo todavía me encuentro gente increíblemente que dice que Maturana no le aportó nada al fútbol colombiano. No, pero esos son, perdóneme, un son absurdo. brutos e ignorantes. Los Déjeme que- decirles así, Sí. brutos e ignorantes. ¿Cómo van a decir, historia de nuestro fútbol no le aportó nada al balompié colombiano? Perdóneme. Bueno, llegó el momento. Los 10 mejores jugadores del fútbol colombiano. Hay una lista que publicaron, una página que se llama Codro Magazine, y le voy a dar los 10 a ver si están muy perdidos con respecto a los suyos. Primero Valderrama, segundo Falcao, tercero James, cuarto El Tino, quinto Willington, sexto Rincón, séptimo Iván Ramiro Córdoba, octavo Andrés Escobar, noveno Luis Díaz y décimo René Higuita. Bueno, y ¿Cuáles son los suyos? mire, César, valen la pena decir que puede criticarlos, ¿no? No, Bienvenidos. claro, además estoy completamente distinto a nosotros. Además, aquí hay un tema, y es que unos hemos visto mucho más fútbol que otros, y entonces incluimos jugadores que tal vez la juventud no vio, y por eso no los incluye. Pero claro, es una lista para debatir, para discutir, para destrozar si se quiere. ¿Cuál es la suya? ¿Empiezo del primero al 10? Sí, El primero, James Rodríguez. estoy de acuerdo con usted. El primero mío es James. Segundo, Radamel Falcao García. Estoy de acuerdo con usted. Para mí el segundo es Falcao. Tercero, Carlos El Pío Valderrama. Estoy de acuerdo con usted. Para mí el tercero es el Pibe. Freddy Rincón. Ahí no estoy de acuerdo con usted. Para mí el cuarto es Luis Díaz. Para mí el quinto es Luis Díaz, a espera de que sea el primero porque creo que va a ser. Hoy, sin haber ganado la Bundesliga. El quinto, Sí. Faustino Asprilla. Para mí es Willington Ortiz. Ya les expliqué por qué para mí es más Willington que el Tino Asprilla. Usted no ve a Willington, lamentablemente, pero Willington lo quiso el Barcelona de España. Pero Millonarios era un equipo muy poderoso económicamente. No lo vendieron y lo retuvo siempre. Jugó en el Deportivo Cali, jugó de unas Extraordinario. condiciones extraordinarias. El sexto, Iván Ramiro Córdoba. Para mí, Séptimo, Willington Ortiz. el séptimo para mí es Tino Asprilla. El número 8, René Higuita. El octavo es Juan Guillermo Cuadrado. Mire que yo no lo subvaloro ni en lo más mínimo. Lo felicito. Como cuadrado. Para mí el noveno es Iván Ramiro Córdoba. Y el número 10, Mario Alberto Yepes. Y el décimo es René Higuita. Estuvimos por ahí. Pero dejaste a Mario Yepes por fuera. Sí, no está entre los 10 mejores jugadores del fútbol colombiano. Y- Fue más, Iván Ramiro Córdoba, y le doy un dato. No jugó mundiales, pero como Ramiro Carlos también lo López metí. o como la Mosca Caicedo, como Miguel Escobar, fueron más que Mario Alberto Yepes. Pero bueno, claro. Pero en condiciones Lo que de pasa es pronto, que pero en no jugaron historia un no. mundial Y jugó en el en Milan. condiciones. Fue central del Milan, César. Sí, de acuerdo. Bueno, Vaca jugó también, mencionó por ahí, hizo goles. Oiga, sí, me parece injusto que no esté Vaca aquí. No, en Vaca este- está, para mí, entre Nos van a cobrar esa en la costa y tienen razón. Pero mire, Vaca por tendría, ejemplo, Vaca se tendría quedan- que tener un lugar en esta Se lista. quedan por fuera cracks y Guarán, Delio Maravilla Gamboa, Jairo Arboleda, Alejandro Brand, Alfonso Cañón. Y hay dos que ni usted ni yo vimos. Teófilo por fuera. También se queda por fuera. Y hay dos que fueron extraordinarios, que no los mencionamos nunca porque hacen parte de otra época. Turrón Álvarez y el Cobo Zuluaga. Turrón fue un crack de unas dimensiones descomunales. Y el Cobo Zuluaga fue el Dorado. Ser el único colombiano al lado de Cosi, de Pedernera, de Di Stéfano, del Pipo Rossi, eso era una verdadera Tenemos locura. polla, don César Augusto Londoño. Hágale con la polla, que tengo Tenemos muchas noticias. Cúcuta Y por Medellín, creo que hoy despunta el Medellín. yo también así rapidito, a ver, no se reforzaron bien. Aquí los tengo. Son los siguientes. En esta temporada, 2026-1, Johnny González, Leonardo Balanta, Salvador Ichazo, arquero titular. John Montaño, Didier Moreno, no ha rendido como en Junior. Enzo La Rosa, Daniel Cataño, Hayen Palacios. Y las bajas, Arizada, Aguerre, Jefferson Rodallega, Mender García, Torijano, Alvarado, Sandoval, John Palacios, Brian León, Julián Angulo y Harlan Barrera. Fueron más importantes las bajas del Medellín que las contrataciones. Ya abriéndole el paraguas al técnico. ¿O no? Hoy 6 Ahora, y 20. el técnico es responsable de las Ah, contrataciones pues. y de las bajas, por supuesto. Hoy me quedo con Llaneros. Llaneros también.
César no quiere perder esos duelos. Y Bucaramanga-Tolima hoy y empate. Bucaramanga. Está bueno. Bucaramanga-Tolima hoy a las 8:30. Esos son los partidos de hoy. Muy bien. César Cabal puede llegar a ser el jugador más talentoso de la Liga Colombiana en este momento. No, tiene condiciones superiores a los demás y debería estar jugando en el exterior. Si logramos subsanar viejas historias y ratificar su nivel, le dará muchas alegrías al Tolima. O sea, más talentoso el Chino Sandoval que Luis Fernando Muriel. Porque seamos realistas, doctor Camargo. Es un muy buen prospecto delantero, porque ni siquiera se ha graduado todavía de delantero. Yo creo que no es talentoso. Tienen por lo menos, hay 10 o 15 jugadores más talentosos 10 tampoco. El que el Chino Chino es muy buen Sandoval en jugador. Colombia. No, yo no lo estoy menospreciando, pues Pero la es que verdad. lo está sacando de la lista de 10 talentosos, ¿sí? Es que hay 10 o 15 Bueno, le mejores pasaré su jugadores recado que- a César Camargo. Mire, No. la Dimayor inició Ahora, una investigación. tiene que demostrarlo, ¿no, hijo? Porque no solamente es que tenga el talento, sino que es la... Por eso él dice que hay que subsanar las viejas historias. Disciplina. La disciplina, Chinito. Mire, la Dimayor inició una investigación contra el Pasto por los incidentes tras el partido frente al Bucaramanga. Lo del técnico Jonathan Risueño fue grave. No dejó acabar la conferencia de prensa, prácticamente mandó a sacar un periodista y según Risueño no pueden hablar los periodistas ni preguntar en las conferencias de prensa. Ahora, me parece que fue una actuación inconveniente la del técnico del Pasto. Y le doy el siguiente dato. El Chelsea está en bancarrota. Debe 1.150 millones de euros. Pero esa historia, don Steven, la desarrollaremos mañana porque se nos acabó el tiempo. Si se declara en bancarrota, uno de los equipos más grandes va a la 4ª división. A todos, gracias. Nos vemos mañana y atentos con el corrientazo del pulso y el abono de Copa para Santa Fe. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.